hoy vamos a ver la carta de amor que está en Apocalipsis. Muy bien, que está en Apocalipsis, eso dice que me apure, no. Que está en Apocalipsis capítulo 2 y es a la iglesia de Pérgamo. Pero como siempre, esa carta y la Biblia tiene un efecto histórico de algo que sí existió, tiene un efecto histórico profético de algo, una época en la historia de la iglesia donde se manifestó, y tiene un efecto real, porque puedo ser yo el miembro o el que se describe ahí. Entonces, para que le vayamos poniendo atención. Otra cosa que aprendimos es que toda la Biblia es una proclama profética que debe ser activada. Entonces, vamos a Apocalipsis 1:3. Vamos a Apocalipsis 1:3 y vamos a activar esto sobre todos nosotros. Dice, bienaventurado. Voy a leer la versión amplificada. Me perdonan por eso, pero es que me gusta cómo le agrega. Feliz, digno de ser envidiado. El hombre que lee en voz alta en las asambleas la palabra de esta profecía. Entonces, activo sobre mi vida esta instrucción. Y vamos a activar sobre todos nosotros lo siguiente, que está marcado en amarillo. No sé por qué está marcado en amarillo, pero bueno, esto lo agregué por alguna razón. Y bienaventurados, felices, dignos de ser envidiados, los que escuchan, pero no solo escuchan, y se mantienen fieles a las cosas que están escritas en ella, prestando atención y poniéndolas en el corazón, porque el tiempo para que se cumplan está cerca. Amén. Muy bien. Entonces, voy a adelantarme un poquito aquí. Rapidito, fueron 7 iglesias reales, lo que ya hablamos, fueron 7 iglesias que existieron en la historia de la iglesia, solo para recordarnos, y son 7 tipos de iglesia que seguirán existiendo y que hoy por hoy estamos viviendo y que se modela. Encontré un bosquejo muy bonito, ya voy a poner al autor ahí de este bosquejo para que no estemos en alguna cosa ahí. Y lo vamos a partir en quién recibió la carta. Muy importante la descripción de Jesús, la alabanza para el que recibió la carta, hay una condenación para que y no nos asustemos con esto, para el que recibe la carta. Esta Pérgamo sí tiene una condenación muy interesante y un tema que nos está afectando el día de hoy que tenemos que poner mucha atención y tiene que ver con el sacerdocio, mis queridos pastores, que estábamos hablando de este tema y ahorita van a ver este asunto. Una exhortación y una promesa, que la exhortación es para que todos nosotros la pongamos en acción y una promesa de hoy y para la eternidad. ¿Ok? Entonces nos vamos a Apocalipsis 2:12 y dice así, ¿quién era el destinatario? Entonces escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Y aquí empieza lo interesante. Pérgamo. ¿Cuál era el significado? ¿Cuál es el significado de la palabra Pérgamo? Y las implicaciones que tiene este significado, que es las que vamos a ver ahorita. El significado quiere decir el nombre plenamente casado, o sea, totalmente casado. Eso quiere decir Pérgamo. Y ahorita vamos a ver por qué suena interesante. Algunos datos históricos que nos van a servir es que era una ciudad entregada a la idolatría. Y en esta ciudad, en los tiempos de Pérgamo, los tiempos reales, estaba el templo de Esculapio, que era el ídolo principal en forma de serpiente. Esto podría ser lo que al trono de Satanás se refiere, en lo que vamos a leer adelante. Pero aquí viene la parte interesantísima. Hay un aspecto histórico profético, y es que Constantino, en el año 313, la iglesia se casa con el Estado, al hacer del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Y esto sí que aquí empieza algo súper interesante que todavía nos está afectando. La iglesia se casa con el Estado. Entonces viene Constantino, empujado por su mamá, y dice, se vuelve cristiano, y eso está bien, y dice, bueno,
como yo soy aquí el mero, mero sabrosón, en Roma todos cristianos. Hasta ahí suena bien. El problema fue que en Roma recibieron a Jesús como cualquier otro de todos los 150,000 dioses y religiones que ¿cómo se llama? Que ellos profesaban. Y entonces cualquier romano, pagano, brujo, idólatra, todo lo que ustedes crean, se hacía cristiano, lo bautizaban y empezó una mezcolanza terrible ahí. Y eso va caminando con el tiempo. Ahí son los orígenes del sincretismo, ahí son los orígenes que dieron las bases para algo más sólido. Y voy a hablar aquí porque así es, y es histórico, y luego se transforma. Bueno, hay otra cosa importante. Cuando empieza después de esto, cuando empieza a transformarse, ya con la Iglesia Católica se consolida algo que es sumamente peligroso. Y no quiero, solo es histórico, profético, porque es importante. Hicieron la separación del clero y del laico. Y esa separación ha traído un distanciamiento. Y lo más profundo es el modelo del sacerdocio. Totalmente alejado de lo que la palabra de Dios nos dice. Ok, ¿y a mí qué me importa? Me van a decir ustedes si yo no soy católico. Y a mí, pues, pongámosle coco porque pueda que sí, el sacerdocio. Eso no me toca a mí. Entonces, si revisamos cómo es el sacerdocio dentro de esa doctrina, es totalmente, y está bien, y ellos tendrán que dar cuentas. ¿Y por qué me importa a mí? Llamados a ser reyes y sacerdotes. Puede ser que en el fondo de nuestro corazoncito, cuando nos digan reyes está bueno, y miro al rey León, no, miro a cualquier rey, y digo, pues ni modo, ¿ah? Pero puede ser que en el fondo de nuestro corazoncito, cuando venga sacerdocio, se nos pueda meter un poquito de esa percepción doctrinal. Y entonces dice, eso no es para mí si yo tengo mi mujer. Para empezar, ¿no? Y ahí empieza el distanciamiento en algo que se ha perdido y que los pastores Víctor y Javier les van a explicar profundamente y con mucha sabiduría de Dios y con mucha unción de Dios esto para que lo vayamos restaurando. Entonces no voy a pararme ahí, sino que solo voy a dejar este tema de dónde viene y todavía está afectándonos. Y bajo esta perspectiva, cuando la iglesia se mezcla, cuando Dios no la llama, con el Estado, el efecto es este espíritu es el que está manifestando esto, no es Dios. Esto no quiere decir que nosotros como reyes, hijos de Dios, si somos instruidos por Dios, sí tenemos que orar, interceder, accionar. Si no, ahí está Daniel, por ejemplo, que Daniel, Dios lo puso ahí y estuvo con 3 reyes, si no mal recuerdo, 3 reyes, e hizo un trabajo extraordinario dentro de la institución del Estado mandado por Dios para un propósito de Dios, para la liberación del pueblo de Israel. Esa es digamos, la dicotomía de ver dos cosas, una mandada por dos y otra mandada por un espíritu que, imagínense, desde los inicios de la iglesia como tal, nos está afectando hasta el día de hoy. Pero como les digo, los pastores Víctor y Javier tienen unas prédicas sumamente ungidas por Dios que creo que nos van a dar, y tenemos que ponerle mucha atención. Aló, hombres, tenemos que ejercer el sacerdocio. Y tampoco tenemos que ejercer el reinado. Tráeme, haceme, coseme, llévame, cargame en nuestra casa, ¿verdad? Como que el rey y todos ahí, el rey ahí, no, de ese reinado no se habla. Es un rey como Jesús. Miremos el modelo del rey Jesús.
El Rey Jesús nos vino a modelar la vida, una vida de servicio, una vida de sacrificio, una vida de oración, una vida de intercesión, una vida de ayuno y una vida de prédica del Evangelio, por decir unas cosas por ahí. Bueno, ahí se los dejo, ya no hablo más. Están cordialmente invitados para los próximos domingos. No se pierdan estas prédicas, van a estar extraordinarias. Nos dejaron picados ahí con una pequeña conversación. Y eso que solo fue una pequeña conversación y salían los versículos así de tum, tum, tum. Buenísimo, buenísimo. Bueno, seguimos. Apocalipsis 2:12. La descripción de Jesús. Esto es para que nosotros consideremos conocernos con Jesús. Estas son las palabras, Apocalipsis 2:12, parte B. Estas son las palabras de aquel que tiene y maneja la espada afilada, dice la versión. No es que lo escribí mal, sino que así dice. Hace énfasis la versión amplificada, afilada de 2 filos. Entonces, Apocalipsis 1:16 nos ayuda a entender, a ir entendiendo esto. Miren pues, Apocalipsis 1:16 nos dice, es otra descripción de Jesús que viene asociada con esto. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca. Ya nos está diciendo dónde tenía la espada, porque al principio pensamos una espada al cinturón. No, la espada la tiene en su boca. Eso es sumamente importante. Y esta dice que es una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol que brilla con toda su fuerza al mediodía. ¿Qué connotación tiene esto? Si nosotros nos empezamos a relacionar en oración, en búsqueda de la palabra de Dios, en adoración, con Jesús, el Jesús que estamos buscando, tiene que haber un efecto de esta relación cuando Él nos hable, porque de su boca, en su boca está la espada de 2 filos. Y Hebreos nos va a aclarar algo sobre esto. Bueno, entonces cuando hable con Él me va a hacer sushi. No. Al contrario, cuando yo hable con Él, tienen que pasar 2 cosas importantes. La primera, Éxodo 34:29 nos dice que cuando hablemos con Él, miren pues, mis amados, es que Dios nos está invitando a tener algo real, a tener algo impactante, a tener algo que se note, porque son los últimos tiempos. Si nosotros no tenemos a Jesús en nosotros y mostramos al Jesús que hay en nosotros, créanme, y es un trabajo para todos, para empezar con el del que les está hablando. Entonces, mire, y esto les va a ahorrar dinero. Ya no van a necesitar Botox ni nada. Porque mire, cuando Moisés bajó del monte, hombres y mujeres digo, no me miren así feo las mujeres. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en la mano, no sabía que la piel de su rostro brillaba y emitía rayos porque había hablado con el Señor. Wow. Amén, yo quiero eso, diría yo, ¿o no? Así como que, híjoles, no se me van a poner como Éxodo 19. Dale tú, Eric, y ahí nos venís a contar. No se trata de eso. Y cuando hablamos con la palabra, con Cristo, el que tiene Hebreos 4:12 nos dice algo muy importante, pero miren esto. Si me lo ponen en la pantalla, por favor. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Oigan esto, haciéndola activa, operativa, energizante y efectiva. Y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Qué hace esa espada de 2 filos? No me corta en pedacitos, sino que penetra hasta la línea divisoria entre el aliento de vida, es decir, el alma y el espíritu, que es el inmortal, hasta las coyunturas y los tuétanos, las partes más profundas de nuestra naturaleza, y expone, examina, analiza y juzga los pensamientos y propósitos del corazón. Wow.
Entonces, cuando me presento con Dios, no tengo que llegar con aquello de que tengo por ahí unos 3 pecaditos, Señor, pero ¿sabes qué? Los voy a dejar allá, mira, en el parqueo, en el sótano del parqueo, porque ahora me dicen que dejen los pecados. Ah, no, los carros en el sótano. Los voy a dejar allá. No, 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 no. No, 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 no. No estamos hablando con cualquier persona. Estamos hablando, nos estamos dirigiendo, nos estamos relacionando con quien nos conoce. Miren qué interesante esto que dice Hebreos. Hasta ¿cuál será esa línea divisoria entre el aliento de vida y el espíritu? Yo todavía estoy tratando de entender eso, pero lo que entendí es que es algo bien profundo, hasta la esencia de esa unión que Dios hizo ahí, o esa relación que Dios hizo ahí. Y lo más interesante es que esa palabra expone, analiza, juzga y los propósitos del corazón. En estos tiempos, ahorita que estamos viviendo, si nosotros nos ponemos en esa actitud, entonces nosotros, sí dice aquí juzga, pero los juicios de Dios en estos tiempos, ¿qué dice Jeremías? Vengan, pongámonos a cuenta rapidito. Entonces es mejor que nosotros entendamos esto y que le digamos al Señor: examíname, analízame, juzga mis pensamientos y juzga los propósitos de mi corazón en todo. Entonces Dios los va a juzgar, si hay algo que eliminar, los elimina, y entonces debe de haber un efecto de transformación, porque ya nuestros pensamientos y ya los propósitos del corazón van a ser alineados de acuerdo al propósito de Dios, que Dios ya había pensado. Es que esto no es que Dios ya lo había pensado. Salmo 139, del 16 al 18. Yo no puedo creer que Dios escribió para cada uno de nosotros pensamientos torcidos, propósitos vanos. Él puso los propósitos de su corazón, y yo me imagino que cuando Él estuvo escribiendo, cuando Dios estuvo escribiendo, puso parte de Él en nosotros para que nosotros la ejecutemos. Entonces, hace tiempo que estaba yo predicando las primeras veces sobre esto. ¿Y cómo se encuentra uno con qué es para uno? De esta forma. Hebreos nos ayuda. Porque entonces empiezan a bajar pensamientos, a recordarnos, otra vez, el Espíritu Santo nos empieza a recordar qué dice Juan, lo que ya se nos había dicho. O sea que esto no es ahorita que esto ya, miren, y Hechos dice que Dios hizo la creación y pensó primero en nosotros cuando hizo la creación y estableció los tiempos y las fronteras de cuando íbamos a vivir de acuerdo a nosotros y al propósito y a los pensamientos del corazón de Dios que estaban establecidos para ese tiempo. Entonces lo que va a empezar a pasar es que vamos a empezar a ejecutar, va a haber transformación en nuestra vida y nos vamos a empezar a gozar en vivir un cristianismo como Dios lo estableció, no como el hombre lo ha ido retorciendo y cómo nos ha ido costando, y tiene un efecto todo. Eso no se ha corregido en los tiempos. Eso no se ha, lo que hablábamos anteriormente, esa alianza con el Estado, eso no se ha corregido. Todavía es una asignación pendiente y no tengo idea cuándo Dios va a hacer eso, pero eso todavía nos está afectando. Entonces, eso es una cosa que pasó. Bueno, pero entonces, cuando yo me relaciono con Dios, tengo que esperar un efecto. Lo chilero que me brilla el rostro, eso suena chilero. Hola, miren mucho. Ahí va Moisésito. Pero lo que sí es en serio es que yo me ponga y que me exponga delante de Dios. Que me diga: quiero que me examines, Señor. Quiero que me examines. Gracias. Quiero que me analices. Quiero que me analices. Uy, aquí está complicado. Quiero que me juzgues. Tenemos que agarrar el valor. No nos va a pasar nada ahorita, no nos va a pasar nada. Ahora, si lo dejamos pendiente para cuando después del rapto, hijo,
ya lo leímos en alguna ocasión, eso ya es otro tema. Pero si ahorita, porque tenemos al intermediario, tenemos a Cristo, tenemos la sangre de Cristo que nos justifica, tenemos el perdón de los pecados, el sacrificio de la cruz, ahora es cuando nosotros debemos de ser sinceros. Y hay temas en lo oculto, pornografía, por ejemplo, hay temas en lo oculto, deseos guardados por ahí, hay temas en lo oculto que mucha gente en la iglesia las lleva y sabe que es lo peor, que salta cuando va a hacer más destrucción. Robert nos explicaba eso. El enemigo está atrás de nosotros porque quiere avergonzar a Dios. Eso es lo que quiere hacer. Entonces, creo que ninguno de nosotros queremos avergonzar a Dios. Y qué bonito entenderlo así, va más práctico. Yo no quiero avergonzar a mi familia, a Dios, a mi familia, a mis hijos, a mi nieta. Yo no quiero ser la vergüenza. Interesante, ¿no? Entonces eso nos lleva a poner atención en todo esto. Entonces, bien interesante, ¿a quién estamos conociendo? ¿Cuál es el propósito de esa relación? Y esa transformación que vamos a recibir y su palabra. Y su palabra también, ¿dónde la encontramos? En lo profundo de una meditación, sí, puede ser. En un éxtasis, decía Pablo y Pedro, sí, puede ser. En la Biblia. En la Biblia. Entonces ahora leamos la Biblia. Miren, encontré un estudio donde recomendaban a los pastores, mire, no le ponga cronograma de lectura, no le ponga la Biblia en 6 meses, no le ponga la Biblia en 3 semanas, y los que lo hemos hecho y lo hacemos guiados por Dios está bien. Deje, porque ellos dicen, deje que el Espíritu Santo los guíe y vayan leyendo, porque a veces, o eso me pasa a mí, tal vez porque soy un poco así como soy, me quedo trabado con un versículo o con una porción de la Biblia. Me recuerdo cuando me quedé trabado con la vida de Moisés y lo leía y lo leía y lo leía Éxodo y leía Éxodo otra vez y como que solo Éxodo. Ahora estoy en otro tema, pero y no estoy diciendo que los programas desechándolos de una vez, porque es una buena guía. ¿Sabe por qué es una buena guía? Para crearnos responsabilidad, para crearnos un hábito, para crearnos el deseo de estar, el hábito sobre todo de estar leyendo. Pero si esto no lo hacemos acompañados del Espíritu Santo, va a ser un poquito complicado. Bueno, ahora Dios me tiene en Apocalipsis, calcule usted, y no paso del capítulo 3, pero ahí voy. Bueno. En fin, entonces es importante conocer a este Jesús, el que tiene la espada de 2 filos en la boca. No le tengamos miedo, sino que al contrario, entremos en confianza con Él y que pase este proceso de exposición, examen, análisis, juicio en nuestros pensamientos y propósitos del corazón, ¿verdad? Entonces empecemos a ser ministrados y a dejar todas las cosas ocultas. Las cosas ocultas son ocultas, entonces solo usted sabe cuál es lo que le está afectando y entonces todos sabemos qué nos está afectando y nos va a librar el Señor de eso y va a tener una acción. Entonces, ¿cuál fue la alabanza? Apocalipsis 2:13, ¿cuál fue la alabanza que hubo hacia esta y hacia nosotros? Dice el verso 13, yo sé dónde moras, donde Satanás tiene su trono. Y aquí voy a hacer una pausa porque Daniel capítulo 7 hace una explicación, pero perfecta, de este pedacito de donde no lo vamos a ver ahorita. Probablemente los invito el miércoles para que lo vamos a ampliar, porque si no, nos vamos a las 5 de la tarde aquí y todos con cabezones y no llenamos el propósito. Daniel capítulo 7 hace una explicación y cuando llega a la visión y describe que esto es Roma, híjoles, entonces ahora entendemos por qué la unión de la iglesia con el imperio romano nos está causando tantos problemas, pero eso lo vamos a dejar para otro día o para el miércoles. Bien, pero si lo quieren leer está en Daniel capítulo 7.
Daniel capítulo 7 explica este pedacito donde Satanás mora. Más allá de lo que les había hecho, que sí, de verdad había el templo de Esculapio y que era una serpiente y que por eso tal vez, pero encuentro que la Biblia nos amplifica esto. Y continúo, pero tú, o sea, Pérgamo, o sea, nosotros, te aferras a mi nombre y te aferras a él y no has negado mi fe, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue asesinado, martirizado en medio de ti, donde Satanás mora. En los estudios sí se encontró que hubo un Antipas, sí se encontró, sí hay, que sí existió y sí era de los pocos que se oponía a todo lo que iba en contra de Dios y sí lo martirizaron. Entonces esto nos da eh, una referencia de lo difícil que era, de lo solitario que se debe haber sentido Antipas, porque dicen que era el único de los pocos, los historiadores dicen, de lo que encontré, que era de los pocos que sí manifestó eso. Y Daniel, lo que sí voy a usar es 7.2 porque me gustó esto, y miren que se parece a nuestros tiempos. Daniel 7.2 dice esto, cuando empieza a describir la visión. Daniel dijo, vi en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo, y cómo lo describe la amplificada me gusta, las agitaciones políticas y sociales agitaban el mar, es decir, a las naciones del mundo. ¿Será que eso está pasando ahora? ¿Será que sobre todo las agitaciones geopolíticas nos tienen pendientes de TikTok o no? O de YouTube o de lo que sea. Que las tierras raras, que si va a haber la tercera guerra mundial, que si les voy a poner impuestos, que si se los voy a quitar, que si no sé qué, que no sé cuántos. Entonces, esto es una de las cosas que sí tenemos que estar atentos para ver cuáles son los planes de Dios, más no contaminarnos con eso y entrar en una depresión geopolítica y de que ya nos vamos a morir y que de plano Cristo se equivocó y que de plano Dios provoca muchas cosas. Dios pone reyes, Dios quita reyes, aunque a veces no nos gusten los que están gobernando, pero ni modo, Dios los pone y aprendimos que hay que bendecirlos. Ok, pero miren qué interesante, les recomiendo leer Daniel 7 para entender la profundidad y lo vamos a revisar el miércoles seguramente. Avanzo. Condenación. Y este es otro tema. Apocalipsis 2, 14 y 15. Pero tengo unas cuantas cosas contra ti. Tienes ahí algunos que se aferran a la doctrina de Balaam, quien enseñó a Balac a tender una trampa y un tropiezo ante los hijos de Israel, para que comieran alimentos sacrificados a los ídolos y se entregaran a la lujuria, entregándose al vicio sexual. Entonces, en Números, les recomiendo leer Números del capítulo 22 al 24, el 25, el 1 al 2 y el 31, Deuteronomio también, pero se me fue aquí a anotarlo. Y quiero comentar algo con eso así rapidito. Lo que sucedió era que venía el pueblo de Israel, Balac llega y contrata a Balaam porque Balaam, que tenía un don profético, se había pervertido. Y ahora lo entendemos en cuanto a lo que se nos enseñó en el seminario, que todos podemos entrar al ambiente espiritual, pero debemos de ir guiados por el Espíritu Santo, porque si no nos va a pasar así en resumen se los digo, lo vamos a ver despacio más adelante, nos puede pasar lo de Balaam. Conseguimos información que se convierte en adivinación. Afortunadamente usted se recuerda en la historia que se va con una burra y que al final bendice al pueblo de Israel y todos felices. Los bendice 3 veces, creo yo, o 4, no me recuerdo. Lo bendice varias veces, pero no se queda ahí. Si usted sigue leyendo, no se queda ahí. Entonces uno dice, ay, qué bueno, se restauró. Cuando uno termina de leer por ahí, dice uno, bueno, se restauró este Balaam, de plano le entró el Espíritu Santo. No, hombre, le entró el espíritu de Mamón o lo que sea, porque todo era por dinero, por lo que fuera. Y viene y aconseja a Balac y le dice, no, hombre, que se casen con las hijas de los moabitas. Y sí, dice el pueblo de Israel, por eso hubo una gran muerte en el campamento de Israel,
Y después Dios venga todo eso y destruye a Balac y mata a Balaam, lo termina matando. Si leemos la historia completa, nos vamos a dar cuenta de eso. Entonces, ¿qué es para nosotros? No busquemos a los Balaams. ¿Cómo así, pastor? ¿Les digo o no les digo? Va a venir el profeta, no sé qué, y salíamos corriendo todos. Ahora ya no, ahora ya somos más sensatos. Y de repente no, tampoco es para juzgar, pero sí tenemos que tener cuidado. Por eso les digo, aquí cambia la historia y ahí tenemos que tener una relación con Dios. La esencia de esta prédica es: hacer lo que Dios te dice que hagas. No hagas más, tampoco hagas menos. Tampoco hagas menos, porque si no ayudamos a Dios a ejecutar sus instrucciones, viene un castigo bien terrible, que eso ya lo vimos en el seminario, pero lo vamos a hablar en otra ocasión. No hagas lo que Dios no te dijo y hace exactamente lo que Dios te dijo. Esta es la esencia de este mensaje de hoy, que hagamos eso. Porque si no, ya vemos al pueblo de Israel que fue influenciado por un profeta. Yo cuando leo sobre Balaam, era un profeta en un tiempo, haber sido así pues, pero después se pervirtió, mejor que Moisés, considerado por Dios arriba de Moisés. Imagínense ese nivel. ¿Y qué hacía Moisés? Lo acabamos de ver, hablaba cara a cara con Dios. Bueno, Luzbel, ni siquiera nos hagamos bolas. Luzbel entraba, salía, el encargado de esto, del otro, ¿y en qué paró? Nos puede pasar. A eso me refería, pues, para no entrar en comparaciones que pueden pensar en que es juicio. No, no. La Biblia nos enseña, Luzbel, cuarto en el mando. ¿Por qué? Porque la Biblia habla que él entraba donde estaban las tres piedras refulgentes, el único que entraba ahí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Era el único. Pero dijo, estos tres, yo soy más pilas y me quiero sentar ahí. Ahí entró y ya conocemos todo lo que pasó. 3/4 del cielo se vinieron al traste gracias a eso. No hagamos eso nosotros. 3/4 de una iglesia, de una nación, se pueden venir al traste por un error que nosotros podamos cometer, porque puede ser que la unción vaya avanzando y de repente nos entra la chuleta y ya sigue un pecado de ese nivel y nos podemos traer al traste 3/4 de las naciones que fuimos a evangelizar, por ejemplo. Hay casos que no vale la pena ni mencionar. Ok. Exhortación. ¿Van bien conmigo? Amén. Apocalipsis 2:16. Arrepiéntete. Uy, miren, oigan esto. Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí está la cosa difícil. Ya vimos cuál es la espada de su boca. En cuanto nos pondremos en contra de la palabra de Dios, nos ponemos en contra del cumplimiento profético de Dios, y Apocalipsis ya más adelante, si lo leemos, habla de cuál es el lugar de los que se pongan en contra del destino profético, o sea, la palabra, el efecto de la palabra de Dios en la vida del ser humano. Entonces, mejor me arrepiento, ¿no? Todavía es tiempo. Ok. La promesa. Y esto es, miren, lindísimo. Apocalipsis 2:17. El que pueda oír, pero no solo oiga, miren el hincapié que hace aquí, que es el que pueda oír. El que pueda oír quiere decir es que si hacemos una medición de, ¿cómo se llama? Optometría, no, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Audiometría, todos salimos nítidos, entonces todos oyen. Pero no solo ahí, hay que escuchar, dice aquí. O sea que todos pasamos el test de audiometría, pero tenemos que escuchar, quiere decir poner, y preste, aquí lo dice, y preste atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca,
Y en la piedrecita está grabado un nombre nuevo, el cual nadie conoce ni entiende, excepto aquel que lo recibe. Ok. ¿Cuál es el maná escondido? Muy bien, revelación profética. ¿Cuál es el maná escondido? ¿Cuál es? ¿Cómo? Muy bien. Muy bien. Tengo un regalito para ti por haber contestado. Para los demás, la siguiente pregunta. Así que pongan mi atención. Ahora le voy a decir qué dijo Helen. Ah, sí, ya vino Conchita. Conchita, te doy el premio de una vez porque vos te sabes la Biblia de vida. Regalo para Conchita. Muy bien. Y para los demás, otro día. La otra semana. La próxima, si traen un invitado, les doy un premio. El compromiso para, miren cómo los estoy manipulando. No me hagan caso. Dios trae los invitados. Pero si Dios te dice que invite a alguien, ponle atención. Bien. Entonces, Juan 6:35. Miren lo que dice Juan 6:35. Y Jesús respondió: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí se aferra a mí, confía en mí y se apoya en mí, y nunca más tendrá sed. Ahora, investigando un poquito, el maná. Miren, si nosotros ponemos atención en la Biblia o en los elementos, uno de los más importantes en la Biblia es el pan. Porque el pan, en todas las descripciones que hay en la Biblia, es un elemento que podía faltar cualquier cosa, pero no el pan. Por la forma en que lo fabricaban, traía muchos nutrientes y pudo mantener a más de 600,000 hombres, sin contar niños y mujeres, en un desierto. En un desierto, ustedes. Este fin de semana fui a sufrir 38 grados de calor y sentía que las orejas ya me iban a sacar humo, pero imagínense en un desierto. Y ahí hay sombrita, hay piscinas y todo lo que ustedes quieran, hay una regadera, hay agua. Ahí no había nada, ni palmeras, solo pan, solo pan. Entonces el maná o el pan, y es en lo natural, es una de las cosas de mayor importancia en la Biblia, en una infinidad de versículos. Pero para lo que Jesús está diciendo es el alimento espiritual que proviene de Él a través de comernos su palabra todos los días. Ahí podemos tener ese alimento. Porque miren lo que dice el Salmo 78, 24, 27, que hace referencia a esto. E hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio trigo del cielo. Imagínense, verso 25. Todos comieron pan de fuertes. El hombre comió alimento de ángeles y Dios les envió comida en abundancia. Entonces imagínense al pueblo de Israel comiendo comida de ángeles. ¿De qué se alimentan los ángeles? Del cielo, de la presencia de Dios. Entonces, si le sumamos que nosotros nos alimentamos de su palabra, nos alimentamos de su presencia en ministración, en intercesión, en adoración y en tiempos de esperar y meditar en sus respuestas, vamos a estar comiendo alimento de ángeles. Y vamos a ser transformados para ello. Entonces es bien interesante. Dice el verso 26, hizo soplar, en los cielos viento del este y con su poder dirigió el viento del sur. Y esto habla de las codornices, pero el tema es el siguiente. El tema es el que traemos aquí, que es, les dará de comer escondido. Miren lo que dice Isaías 62:2. Y verán las naciones tu justicia y tu vindicación, es decir, tu rectitud y justicia, no la tuya propia, sino la de Él que se te atribuye. Y todos los reyes verán tu salvación y tu gloria,
y te pondrá un nombre nuevo de la boca del Señor, que la boca del Señor nombrará. Eso es en relación al nombre nuevo. Perdón, yo lo estaba leyendo. Ahora sí se los pongo. Isaías 62, yo estaba leyendo del otro lado. Perdón, es que aquí me sale en chiquito y en grande, perdón. Esto es lo que les acabo de leer. Entonces el maná del cielo es Cristo mismo alimentándonos. Es como se alimenta el cielo, de su presencia, de estar ahí. Y la piedrita tiene cosas bien interesantes. Primero, en las culturas ancestrales, cuando había un juicio y salías absuelto de tu acusación, para que toda la gente supiera que había sido absuelto, te daban una piedra blanca con tu nombre grabado. Entonces, si la gente te encontraba y decías, bueno, Eric, ¿qué pasó con aquel que accidentalmente mataste o lo que fuera, en aquellos tiempos? No, mira, pues no salí culpable, tengo una piedrita. Número 1, es interesante. Número 2, para acceso a clubes en los tiempos ancestrales, no estoy hablando ni siquiera del lejano este es, ¿no? Medio Oriente, pues. Para tener acceso a las comidas de los reyes como Daniel, de Nabucodonosor y todos esos rollos, te daban una piedrita blanca. Y ese era tu token, que cuando en la puerta decían, ¿quién vive? Soy yo. Bueno, pasa yo. Entonces te dejaban entrar. Entonces, si lo aplicamos a esto, lo que Dios nos está diciendo es que nos promete nuestra entrada a un lugar especial, a las bodas del Cordero, a las fiestas y a vivir con Él. Y que nos va a dar un nuevo nombre. Otra cosa importante es que en Éxodo se asocia la piedrita con el tema sacerdotal. Se me olvidó el capítulo ahorita, pero se los voy a dar. En Éxodo es cuando están describiendo cómo se debe vestir a Aarón, el efod, las piedras con los nombres de las tribus, de las 12 tribus, gracias Helen, y todo el proceso está asociado a esta piedrita. Y también el color blanco está asociado eso sí en la Biblia, en todos los versículos que se habla de la mayoría de versículos que se habla del blanco, es una característica de Dios. El anciano de días, de pelo blanco, el que le brillaba el rostro, que era cabello blanco, más blanco que la nieve, etcétera, etcétera. Entonces es bien importante esto de la piedrecita. Y por último, ¿qué pasa con el cambio de nombre? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué Dios hace un cambio de nombre? ¿O por qué va a hacer un cambio de nombre? ¿Por qué creen ustedes? La Biblia nos ejemplifica esto en Abraham, a Abraham y de Jacob a Israel por una cosa bien interesante. En ese proceso de cambio de nombre, todas tus falencias, carencias, problemas espirituales, ataduras, toditito fue eliminado y por eso Dios les cambia nombre y le da el significado correcto. Sí se adelantó con Abraham y Jacob para ejemplo nuestro, pero muy seguramente cuando nosotros ya estemos allá vamos a recibir esa piedrita, esa es la promesa, o la podemos recibir aquí porque existe en la Biblia el ejemplo y eso nos va a corregir el rumbo y nos va a poner inmediatamente en el propósito de Dios. Miren qué interesante esto. Y vamos ya terminando. Encontré también algo relacionado con esto en 1 de Juan 3, del 1 al 3. Vea que, o miren ustedes, dice otra versión, o aquí dice, miren ustedes qué increíble calidad de amor nos ha dado. Es decir, mostrado y otorgado el Padre para que se nos permita ser nombrados y llamados y contados como hijos de Dios. Hago una pausa ahí. Nos da el verdadero nombre de hijos de Dios. Sigo, y lo somos, dice Juan.
La razón por la que el mundo no nos conoce, o es decir, no nos reconoce, la amplificada lo pone 2 veces aquí para hacer algo ahí, eso es de estudio, es que no lo conoce, porque no lo conocen a Él. Verso 2, amados, somos aún aquí y ahora hijos de Dios. Aún no se ha manifestado, o es decir, el hecho claro, pero lo seremos de aquí en adelante. Pero sabemos que cuando Él venga y se manifieste como hijos de Dios, seremos parecidos y semejantes a Él, porque lo veremos tal como realmente es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, es decir, que descansa en Él, se limpia. Miren qué interesante. Es decir, se purifica a sí mismo, tal como Él es puro, casto, sin mancha, sin culpa. Amén. Entonces, para ir terminando y ponerle aplicación a esto. Todo esto está muy bonito, la información puede estar muy interesante, hay cosas que yo no sabía de ahí, el aspecto histórico y profético de Apocalipsis es sumamente interesante, hay que leerlo con cuidado también y revisar que sí, realmente las investigaciones que hicieron, pero ayuda. Pero esto de nada, 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 por aquí nos va a entrar y allá lo dejamos tirado, si no tenemos una relación de honra con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, con autoridades en mi familia y en mi nación. Y las naciones puede ser, si lo quieren agregar. Entonces, hoy el propósito de esta prédica tiene varias aristas. Una, que solidifiquemos nuestra relación con Dios y nos presentemos delante de Él, pero no vayamos menospreciándolo, porque Él lo sabe todo. No lleguemos con orgullo, no lleguemos con el dame, 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 o lleguemos con una actitud que no es, porque estamos hablando con el que tiene la espada de 2 filos, el que lo sabe todo. Es mejor como Zacarías, el profeta, y le empiezan a dar descripciones. Semejante sacerdote entrenado, le preguntan sobre el candelabro y él dice, no sé, dime tú, al ángel. ¿Cómo que no sabes? No sé, dime tú, ¿qué es lo que me quieres decir? No sé, no sé. ¿Verdad? Ah, no, mira, el candelabro yo lo hice así, así, y que los 8 días para la... Eso suena así como que no te necesito, Señor. No te necesito. O a veces Dios nos dice, mira, en una de esas ministraciones y oraciones, necesito hablar de esto, de eso no quiero que hablemos, Señor. Ok, te dice el Señor, dale. Pero mira, aquella cosita que tenés, pues nada, no. Ok, dice el Señor. Entonces no avanzamos. Entonces esta mañana la invitación es que nos pongamos de pie, si les hace sentido, y por un momentito entremos en oración y meditación. Esto es extremadamente personal, como el 99.99999 de la Biblia, todo es personal, mis amados. Entonces que cerremos nuestros ojos y revisemos esa parte. Mi relación ha sido de honra delante de Dios. Soy un buen cristiano, llego puntual todos los domingos, asisto de lunes a domingo a todas las actividades, soy buen diezmador, pero a veces mis actitudes hacen el propósito de Satanás y una mala respuesta, una mala mirada en nuestro trabajo, en la calle donde nadie nos ve, una mala actitud donde nadie nos ve, hace que Satanás se alegre porque deshonraste a Dios, también a Jesús, sobre todo al Espíritu Santo, que no lo incluyo en mis cosas o que lo dejo por ahí como que de último al bat, por si acaso, o cuando yo no pueda, ahí entras, Espíritu Santo, como que si fuera, no sé, estoy hablando tonteras, ¿no? Tal vez mi casa no honro a mi esposa o viceversa, o no he honrado a mis hijos o viceversa, no hay honra en mi casa por alguna situación. Pongámonos a cuentas con el Señor.
a nuestras autoridades por la presión de los vientos políticos y sociales que están afectando a las naciones. Ahí lo dice la Biblia, en la versión amplificada. Me hace emitir juicios u opiniones que van en contra del que escogió a las situaciones que están pasando, porque créame, pero ni quién pudiera pensar usted, ni los chinos escapan de Dios, nadie nos escapamos de Dios. Ellos creen que sí, mucha gente cree que sí, son ateos, algunos. No, nadie nos vamos a escapar de Dios. Y ven ustedes el amor y la misericordia en esas naciones, en subterráneos, en lugares escondidos, predicándose la palabra de Dios, contrabandeando. El mejor contrabando que he visto en mi vida es el contrabando de Biblias. Créanme que eso sí, amén, dije yo. De otras cosas no, pero el trasiego de Biblias es impresionante. En Rusia, en China, ha sido de bendición en muchos países como contrabando, a riesgo de que los maten. No es así nomás de que. Entonces vamos a dejar un momentito para que el Señor nos ministre cada quien. Por eso voy a hacer una pausa ahorita para no interrumpirlos, y que cada quien oremos y que nos pongamos a cuenta con Dios.